Ya entró Jacqueline. Buenos días, Jacqueline. ¿Me escuchas, Jacqueline? Hola, profe. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien y usted? Bien, bien. Qué Ni bueno. para qué nos quejamos. Bueno, ok, muchachos, pues vamos a iniciar al final. Ya me ayudan para pasar lista. Este, vamos a abordar la temática que ustedes ya trabajaron la semana pasada, que tiene que ver con vaya, la personalidad, pero desde una perspectiva biológica. Ustedes, de hecho, ya hicieron un cuestionario, ¿se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, muy sí. bien. Hicieron un cuestionario. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar una breve explicación y ya después trabajaremos en otra sesión con el cuestionario. Y bueno, si se fijan hasta este recorrido, casi todos los autores bueno, partiendo desde Freud, obviamente de una perspectiva, vaya, psicosexual, haciendo énfasis en las pulsiones, en el inconsciente, etcétera, para poder entender la personalidad. De ahí ha ido cambiando un poquito con los otros autores, en donde cada uno de los autores pues le da su sello personal, ¿no? Hasta llegar de cierta manera a la cuestión biológica, ¿no? Donde pues igual podríamos decir, ¿cómo decirles? Eh, ¿Cómo decirles? O sea, podría parecer que la personalidad es algo intangible, algo que no está presente, que no lo podríamos tocar o algo así. Pero sin embargo, la perspectiva biológica te dice, es que la personalidad es la diferencia, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de los individuos. Pero si se ha ido desarrollando es porque hay aspectos biológicos. O sea, por ejemplo, hay aspectos de los neurotransmisores, hay aspectos del sistema endocrino, qué sé yo, que han trabajado en, en el desarrollo, vaya, de ciertas conductas, y esas conductas vienen a complementar la personalidad del individuo. ¿Me explico? Y bueno, ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo con mayor claridad. Este, Vamos a ver una teoría, un enfoque, vaya, teórico. Esa gallina y ese pollito. Veré que hay los gallos. Perdón, pues no sabía que estaba abierto esto. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, ok. Vamos a ver un ejemplo de las aproximaciones biológicas de la personalidad. ¿Cuál es el caso de la teoría factorial biológica de un señor conocido como Jeffrey Gray? Es londinés, es de Londres este señor, Londres, Inglaterra. Y bueno, él nos habla de una perspectiva biológica para poder entender la personalidad de los individuos. Y bueno, esta teoría habla sobre la estructura y las bases de las diferencias individuales de la personalidad. Según el modelo, esta se debe a mecanismos biológicos que se relacionan con las reacciones del reforzamiento al castigo o a los estímulos y situaciones novedosas. Si se fijan, eh, muchas perspectivas de la personalidad tenían que ver con impulsos, con el inconsciente, ¿no? Aquí ya llegamos al punto en donde, digamos, desde una perspectiva conductual,
estímulo, respuesta, consecuencia. Digamos, los antecedentes inmediatos son Pavlov, Skinner, Thorndike, Watson, etcétera, que nos hablan de entender el comportamiento desde una perspectiva medible, ¿no? Incluso hasta de una perspectiva biológica. Por ejemplo, Pavlov, pues su aportación nació porque ellos estaban midiendo, ¿no? La manifestación fisiológica, o sea, la segregación de jugos gástricos al ver la comida por parte del perro, o la salivación incluso, ¿no? Pero, pero, pero bueno, aquí ya tiene que ver la cuestión biológica, o sea, la factorial, y la parte factorial biológica, pero también tiene que ver la parte social. Bueno, ahorita lo vamos a ir checando. Dos mecanismos de esta teoría, de esta teoría biológica, se determinan tendencias del comportamiento. ¿Cuáles son esos dos mecanismos que van a determinar tendencias de un comportamiento? El primero, que es el mecanismo de aproximación conductual. Y el segundo, que es el mecanismo de inhibición conductual. El mecanismo de aproximación conductual es aquel proceso que lleva a que el sujeto busque o desarrolle conductas, mientras que la de inhibición busca desaparecer conductas. Por ejemplo, si a un niño, chequen algo, si a un niño ustedes le dan, digamos, dulces, al darle dulces, ustedes pueden generar nuevas conductas. Por ejemplo, ¿no? Quiero que te portes bien y te voy a dar dinero, te voy a dar dulces, o sea, cualquier cosa llamado premio o recompensa. En el niño, cuando ve el dulce, digamos, coloquialmente diríamos, se le antoja, pero biológicamente está segregando, por ejemplo, está haciendo que se activen neurotransmisores, los cuales hacen sus funciones. Por ejemplo, no sé, la segregación de las glándulas gustativas, perdón, ¿no? Entonces, por tal de ganar esa recompensa, llevar a cabo nuevas conductas. Pero si a este niño tú le das algún tipo de castigo, por ejemplo, los castigos están enfocados en inhibir conductas, es decir, desaparecer conductas. Si un niño se porta mal, no lo premias, porque el hecho de premiarlo va a hacer que se siga portando mal. Pero si a un niño lo castigas, lo reprimes, lo reprendes, qué sé yo, la idea es que tendría que desaparecer la conducta. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, muchachos? Sí, sí. Ajá, exactamente. Sí. O sea, si tú premias una conducta negativa, pues obviamente esta continuará presentándose, pero si tú castigas una conducta negativa, pues esta va a desaparecer. Es como lo que ustedes van a ver más adelante, ¿no? En el área forense, por ejemplo, ¿qué puede provocar que un delito se siga presentando? Pues cuando, por ejemplo, no hay castigo. Cuando hace falta Estado de Derecho en un país, vaya, como México, lo más común es que las conductas delictivas se sigan presentando porque hacen una función reforzadora. No hay castigo, me salgo con la mía, entonces sigo delinquiendo. Pero sin embargo, si en un país sí hay Estado de Derecho, es decir, hay castigo, lo más seguro es que esas conductas ya no se van a volver a presentar. ¿Cuál es la diferencia? Chequen algo en la cuestión de delitos en México. En México, ¿por qué los delitos van a la alza? Digamos, feminicidios. Los feminicidios dicen, estadísticamente, el año pasado moría 10 mujeres por día. O sea, imagínense, 10 mujeres por día estadísticamente morían. Hoy ya no son 10, ya son 11 mujeres que mueren por día, ¿sí? Algún tipo de violencia de género contra la mujer. ¿Por qué en México se siguen presentando cuando, digamos, hace 12 años eran 3 mujeres promedio al día? 3 mujeres.
O sea, estamos hablando de un promedio de un cierto número de años que se ha ido incrementando. Esa conducta, ese tipo de conductas, al no recibir castigos, ¿qué hace? Pues se continúan, ¿no? Se siguen presentando. Por ejemplo, en Japón también hay delitos. O sea, no quiere decir que porque Japón sea de los países más educados y más ordenados del mundo no haya delitos. También existe un cierto tipo de violencia de género. Pero ojo, o sea, no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que cuando sucede un delito, en Japón sí son castigados. Y por ende, el índice de delitos siempre va a la baja, mientras que en México va a la alza. ¿Por qué? Porque no son castigados. Entonces, el mecanismo de aproximación conductual es que se va a presentar el tipo de conductas que normalmente son reforzadas. Cuando son reforzadas es porque provocan un bienestar en el individuo, ¿sí? Mientras que las de inhibición conductual son las que normalmente son castigadas. ¿Por qué? Porque provocan un estado de malestar en el individuo. Por ende, ya no se van a presentar. Entonces, esta teoría maneja dos tipos de mecanismos. Eh, estos dos tipos de mecanismos nos van a explicar los tipos, vaya, o las tendencias de comportamiento de un individuo. En pocas palabras, para Gray, los individuos actúan por mecanismos de aproximación o por inhibición conductual, es decir, por motivación a seguir comportándote de tal o de cual manera, o por inhibición, es decir, por desaparición de conductas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, este autor, que es uno de los máximos representantes, que es Gray de la biología de la personalidad, dice que existen dos dimensiones básicas de la personalidad. La impulsividad. Fíjense bien, la ansiedad y la impulsividad son dos dimensiones básicas de la personalidad. Entonces, para explicar la personalidad de un individuo o poder estudiar la personalidad de un individuo, para este autor tendríamos que basarnos en estas dos premisas, ¿no? La ansiedad y la impulsividad. La primera, o sea, la ansiedad, combina la introversión y el neuroticismo del modelo de Einstein, que ya lo vimos hace un par de semanas. Hay similitud entre la teoría de Gray y la teoría de Einstein. Similitud en el sentido que lo que Einstein maneja como introversión y neuroticismo, para este autor, para Gray, es eso, se le conoce como ansiedad. Dice, por contra, el nivel elevado de impulsividad, o sea, lo contrario, también implicaría un alto neuroticismo, pero en este caso se asociaría a la extraversión. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es de cierta manera algo parecido, pero lo nombra con otras palabras. Para Gray es la dimensión básica de la personalidad es la ansiedad y la impulsividad. Bueno, aquí los vamos a ir explicando poco a poco. Profe, ¿me puede decir qué es la extraversión? Sí, claro. La extraversión, déjame salirme un poquito de aquí. La extraversión es como el tipo de comportamientos, el tipo de comportamiento que un individuo presenta y que suele ser, digamos, como desbordado, vaya. Como decir, es más, te lo pongo en un ejemplo. Cuando vas a un antro, una persona inhibida es una persona, digamos, seria además, ¿no? No socializa tan fácilmente. Está ensimismada, está actuando de manera, pues vaya, no acorde a la situación. Pero una persona extrovertida está en un antro y a lo mejor se vuelve así de las personas que buscan llamar la atención, que presentan una actividad física además, algo así. ¿No? Las que bailan arriba de la mesa, pues. Vaya, ajá, una persona que está bailando arriba de la mesa está llevando a cabo una conducta extrovertida.
Ah, ok. Es una persona que tiene extraversión, es una persona desbordada de emociones, así, haciendo lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Ah, ok, la extroversión es que no hay ciertos filtros, vaya, ciertos ah, controles, ok, vaya. ok. Ya entendí. ¿Sí? Perdón. Ok, bueno, déjenme ver si estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿vamos bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Vale, entonces, decíamos que las dimensiones básicas de la impulsividad es la ansiedad y la impulsividad, ¿no? Bueno, la ansiedad se asocia con esto, con el mecanismo de inhibición conductual. Si se fijan, aquí está, ¿no? Que es uno de los mecanismos, inhibición conductual. ¿Qué quiere decir? Que la ansiedad, o sea, una persona con ansiedad, para este autor, para Gray, lo lleva a eso, a eliminar conductas, inhibición de la conducta, ¿ok? Dice, la ansiedad es una combinación de neuroticismo o inestabilidad emocional e introversión. Recuerden que la persona introvertida es la que no se expresa tan fácilmente, ¿ok? No expresa sus emociones, sus sentimientos, no socializa, no comunica tan fácilmente. No quiere decir que no lo haga, sino que simplemente no lo hace tan fácilmente. Mientras que la extrovertida es abierta, muestra sus emociones, sus sentimientos, sus conductas son abiertas. Dijera la compañera, la clásica persona que anda en un antro arriba de la mesa bailando, ¿no? Esa es una persona extrovertida, vaya, ¿no? Que no le importa mostrar, pues, ni comportarse de tal y cual manera frente a las demás personas, mientras que la inhibida sí, ¿ok? Bueno, entonces, la ansiedad es una combinación de neuroticismo e introversión. Es decir, la ansiedad se relaciona con estos aspectos, con el neuroticismo y la introversión. El mecanismo de inhibición conductual que se asocia a esta dimensión primaria de la personalidad está implicado principalmente en la evitación de situaciones y estímulos desagradables, es decir, el castigo. En pocas palabras, muchachos, la ansiedad, que es una de las dimensiones de la personalidad, es decir, un individuo o es ansioso o es impulsivo, ¿ok? La persona ansiosa es introvertida. O sea, no podría ser una persona ansiosa que sea extrovertida, ¿no? No. Tendría que ser una persona ansiosa, tendría que ser introvertida. Como es introvertida, utiliza el mecanismo de inhibición de la conducta. Es decir, que esta persona evita tener consecuencias desagradables. Imagínense, ¿qué pasa? Ven, hagamos un ejemplo vaya, el ejemplo que nos dio la compañera. Si ustedes van a un antro, pónganle el nombre, Pata Latino, ¿no? Van al Pata Latino, todos ustedes, ya juntaron sus mesas, ya compraron su etiqueta roja, sus servicios, unas 4 cubetas de cerveza y están todos súper a todo dar. Y en una de las mesas que están enfrente de la de ustedes, hay una chica que se sube a bailar a una mesa, a cantar a grito abierto, a bailar, a hacer todas las gesticulaciones que ustedes supongo que ya han visto personas que hacen eso, ¿no? Arriba de las mesas o arriba de las barras. Ok, observan a esa persona bailando, ¿no? Así, gesticulando, cantando a todo grito, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué comentarían ustedes de ella? ¿Qué dirían? ¿O qué es lo que normalmente se comentaría de ella? ¿Qué dirían ustedes de ella? Se vale decir groserías, no pasa nada. Ay, no, mejor me ahorro los comentarios.
¿Por qué, profe? Bueno, ¿qué dirían? Cualquier comentario. ¿Qué pedo? Pero de la que estaba bailando, ¿Cómo? de la que está Sí, bailando, de la que está bailando arriba de la mesa. Bailando y cantando a todo grito. que es una puta. Ok. Sí. Puede, no, Güey, yo puede diría, ser. ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Mande? Yo diría como, ¿qué pedo con ella? Ajá. Ok, fíjense, muy bien. Les voy a ayudar porque como que no se animan. Es muy común. Digo, aquí no se trata si está bien o está mal, ¿no? Estamos hablando de lo que pasaría. En un antro, ven a una chica que se sube a la mesa. O sea, para empezar, se subió a la mesa ya, ¿no? Se puso a bailar y se puso a cantar. Lo más seguro es que muchos volteen a verla y una parte del público, o sea, una parte de los que están, de los asistentes, seguramente sacarán su celular para tomarle video y después agarrar cura de ella, ¿no? Después burlarse. Dos, otras personas se empezarán a reír. Otras personas le empezarán a gritar, ¿no? Uy, esto para que siga bailando, estarse riendo. Quizás otro grupo de personas empezarán a decir, no manches, qué oso, qué vergüenza, qué naca, qué PU, ya sabe que lo que dijo la compañera, ¿no? Entonces, se está sometiendo al escrutinio social. No estamos hablando si es bueno o si es malo, si está bien o está mal, si los juicios son buenos o son malos. No. Estamos hablando de la conducta simple y sencillamente. Ella está actuando de manera extrovertida. Se está sometiendo al juicio o al escrutinio social. Pero no le importa porque lo está haciendo. ¿Cierto o no? Sí. Ok, Sí. no le importa el juicio social porque lo está haciendo en pocas palabras. Lo está haciendo consciente, lo está haciendo bajo los influjos del alcohol o de una droga, eso no lo sabemos, pero el punto es que lo está haciendo. Estamos hablando de la conducta, ¿sí? Es una conducta extrovertida, está sometida a un juicio, social, ¿ok? En este caso, ella no presenta ansiedad, ¿sí? Porque si presentara ansiedad, por lo tanto, esta ansiedad lo llevaría a utilizar el mecanismo de inhibición conductual. Y el mecanismo de inhibición conductual te lleva ¿a qué? A la evitación de situación y de estímulos desagradables. Yo le pregunto, alguien de ustedes, ayúdenme por favor. Una chica de ustedes, ¿se subiría a bailar a una mesa? En una... No, Nombre. No, Ok, la que dijo nombre. ¿Por qué? Pues tal vez porque, porque o estoy sea, se dañaría expuesta mi a la imagen, sociedad. el que dirán, el que pensarán mis papás. Ay, no. Ajá. Ok, exacto, ¿no? Es como el qué dirán, qué va a pasar, los juicios, vaya. Y o sea, aunque muchos dicen, ay, a mí no me importa el que dirán, ay, no, en esas ocasiones, no, mejor evitar. Sí, y el hecho a lo mejor de pensar y decir, no manches, en una mesa bailar y eso, qué vergüenza, eso genera ansiedad, ¿no? El decir, no, que si se enteran en mi casa, en mis amigos, y no, hombre, me van a tomar video y no, hombre, ¿no? O sea, qué sé yo, tantas cosas, te va a generar ansiedad. Por ende, utilizas un mecanismo llamado inhibición conductual. Esa inhibición conductual es decir, no, ese sería un estímulo desagradable el que todos se burlen de mí, el que me tomen video, el que me llamen por X palabra y eso, dices, mejor no. Eso se llama castigo, es un castigo social, ¿no? El escrutinio de los juicios que hizo la sociedad sería un castigo y no estarías dispuesta a asumir un castigo o a recibir un castigo. Por lo cual, perdón, mejor inhibes la conducta, o sea, simple y sencillamente no la haces, ¿correcto? ¿Cierto o no? Pues sí. Ok, sí, más de alguno de nosotros hemos cometido errores, por supuesto que hemos cometido muchos errores, ¿no? Pero Muchos.
quizás ha habido errores que te marcaron así, que dices, me acuerdo y qué vergüenza haber hecho esto. O sea, más de alguno, ¿no? Todos hemos pasado, creo que por eso. O hemos actuado de tal y de cual manera y a lo mejor dices, no manches, es que el castigo fue fuerte, no sé, mi mamá me dio una cachetada, o sea, o mi papá, qué sé yo, o por eso perdí mi pareja, o qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Lo viviste y cuando vaya, estás en riesgo de vivir una situación similar, eso te va a generar ansiedad. Y dices, no, prefiero evitar el castigo, por lo tanto, no lo hago, ¿no? Hay personas que tomaron una vez, la primera vez que bebieron alcohol, hicieron un relajo en la fiesta, un caos, y dijeron, jamás vuelvo a tomar, ¿no? Porque vieron que las consecuencias fueron, pues vaya, desagradables. Le generaron tristeza, frustración, miedo, qué sé yo, y por ende ya no volvieron a ingerir alcohol. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos cometido muchos errores, esos errores nos llevaron a tener un castigo que nos generó frustración, miedo, tristeza, no sé, desilusión, qué sé yo, y por ende, pues ya no tan fácil actuamos de tal y de cual manera. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien, perfecto, entonces vamos bien. Dice, tener un nivel elevado de ansiedad, según el autor, predispone a la persona a experimentar con frecuencia frustración, miedo, tristeza y otros sentimientos desagradables. Por lo tanto, este rasgo se asocia con la evitación conductual de estímulos que son percibidos como ansiógenos por parte del individuo. Entonces, si se fijan, hasta aquí vamos a la mitad de la aportación del autor. El autor dice que maneja dos dimensiones, ¿no? Una que es la ansiedad y otra que es la impulsividad, que son estas dos que vemos. Con respecto a la ansiedad actúa de acuerdo a mecanismos de inhibición conductual. Es decir, cuando hay factores que generan ansiedad, buscas evitar llevar a cabo conductas por temor, por miedo, o qué sé yo, a un castigo. ¿Sí? Bueno, cuando un niño es retraído, es inhibido, introvertido, es porque normalmente presenta niveles elevados de ansiedad, ¿sí? Por ende, no socializa con su contexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor los estímulos han sido dañinos, han sido aversivos, maestras gritonas, padres gritones, etc. Hay gente o hay niños que se están mordiendo las uñas. Eso es una manifestación o es una manifestación de la ansiedad. Cuando de ansiedad, normalmente son retraídos, es decir, como que buscan pasar desapercibido. Analicen a las personas, conocen a las personas que se muerden las uñas. Como les digo, eso es parte de una manifestación de la ansiedad. Normalmente esas personas cuando se están mordiendo las uñas es porque están sufriendo ansiedad elevada, ¿ok? Y cuando se están mordiendo las uñas, ¿a poco son extrovertidos? ¿Verdad que no? No, no. Al contrario, ¿no? Es como que se están mordiendo las uñas y como que se enconchan y se mantienen como que, pues mientras menos me vean, mejor, ¿no? Entonces, analícenlo. Más de alguno de nosotros conocemos a alguien que se come o que se muerde las uñas y es así, vaya, ¿no? Sobre todo, la maestra les dice, a ver, van a pasar al pizarrón y chin, generas un nivel de ansiedad que se eleve, se muerde las uñas y es como que mejor no, que menos quiero es pasar. Suele pasar ese tipo de conductas. Ok, con respecto a esta primera dimensión llamada ansiedad, ¿hay alguna duda? No, profe. No. Ok, No. muy bien. Cuando un individuo tiene ansiedad, se segregan muchas hormonas, ¿no? Muchos neurotransmisores. Por ejemplo, uno de ellos es la adrenalina. La adrenalina te lleva a estar preparado, ¿no? Que es un mecanismo de defensa. Por lo cual se utiliza otro neurotransmisor llamado noradrenalina, perdón, que es el que controla esos niveles. Entonces, si se fijan, todos estos elementos tienen una base biológica, o sea, no es que actúes nada más porque sí, sino porque hay aspectos biológicos que te llevan a actuar de esa manera, ¿ok?
Bueno, la segunda dimensión es la impulsividad. La impulsividad. Esta impulsividad nos lleva a actuar de acuerdo al otro mecanismo que habíamos hablado, que es el de aproximación conductual, es decir, desarrollar o generar conductas o buscar desarrollar conductas. Una persona que es impulsiva busca normalmente llevar a cabo conductas, mientras que la que es ansiosa inhibe, desaparece las conductas. O sea, si se fijan, son los polos opuestos. La persona ansiosa no actúa y la persona impulsiva sí actúa. ¿Me explico? Ok, Sí. en esta dimensión dice que el sistema biológico relevante sería el mecanismo de aproximación conductual, que al activarse nos haría comportarnos de forma opuesta al mecanismo de inhibición. Es decir, esta sí nos llevaría a actuar. Prima, o sea, le da prioridad a la obtención de recompensas por encima de la evitación de castigos. Es decir, un sujeto bajo esta perspectiva lo que más le interesa es recibir premios y no castigos, obviamente. ¿Sí? Este sistema conductual favorece la aproximación a estímulos y situaciones novedosas y se activa principalmente ante la posibilidad de obtener un refuerzo, a diferencia del mecanismo de inhibición conductual que depende del castigo. Bueno, guardando la dimensión de la comparación, recuerden que estos son términos conductuales. ¿Cómo logran hacer, por ejemplo, los soldados o los marinos que los perros logren detectar droga? ¿Alguien sabe? No. ¿No saben cómo? ¿Alguien por ahí que sepa o que haya leído, haya visto algún programa? Pues por medio de premios, ¿no? Ajá, correcto, por medio de premios. Exactamente. Es decir, al perro desde pequeño, por ejemplo, primero le dan clases de obediencia, porque si no pone atención, si no es obediente, pues nunca va a aprender. No es como nosotros, si nosotros nunca ponemos atención, pues nunca vamos a aprender. Con ellos es así, digamos el siéntate, mantente quieto, échate, ven aquí, etcétera. Es a través de recompensas, no tanto de castigos, más bien de recompensas. El ven aquí y le dan, digamos, no sé, un premio de galleta. El siéntate y le dan otro premio de X cosa, no sé. Ya que están preparados, pasan a una siguiente etapa, digamos, que es la de detección de sustancias. En la detección, normalmente, en una pelota, de esas como tipo pelotas de esponja, de esas más bien como de hule, adentro le ponen la droga. ¿Sí? Puede ser, digamos, como ellos obviamente tienen el olfato muy desarrollado, ahí van las sustancias. Lo que hacen es que utilizan la pelota para jugar con el perro. Entonces, el perro lo toma como un juego, vaya, persigue la pelota, la trae y todo eso. De tal manera que él ya empieza a asociar que cuando detecte alguna sustancia, que es como la que está dentro de la pelota, es porque va a haber un juego. Entonces, no lo hace porque él quiera detectar drogas, él lo hace como una especie de juego. ¿Me explico? Entonces, por eso cuando lo llevan a los aviones, a los autobuses, él olfatea las maletas y pues detecta. Entonces, se pone inquieto. Esa es la forma en que le enseñan a detectar armas, cartuchos, drogas, etc. Eso son a través de recompensas, digamos, el juego es un tipo de recompensa. El ser humano actúa bajo los mismos principios. Vamos a la escuela porque necesitamos aprender. Cuando aprendemos, pasamos nuestras materias. Cuando pasamos nuestras materias, recibimos buenas calificaciones. Las calificaciones actúan como especies de recompensas, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cuando sacan un 10, su mamá les da una cachetada? Pues no sacarían 10, ¿no? Imagínate un niño pequeño que saca un 10, que debería de ser algo bueno y su mamá le pega, pues no. Pero sin embargo, cuando saca 10, la mamá le da un beso, un abrazo y felicidades, y a lo mejor hasta le compra un juguete, le da dinero, qué sé yo, se convierte en una recompensa, por ende, pues buscamos, ¿no? Eso es hablando de un factor externo o exógeno. Entonces, la impulsividad, como decimos, es el mecanismo de aproximación conductual, es decir,
que te lleva a buscar nuevas conductas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y, Ok. ay, profe, si entendemos, no nos anda diciendo. Ok, perdón. Bueno, las personas con un alto nivel de actividad del mecanismo de aproximación conductual o impulsivas, ¿no? Tienden a mostrar con mayor frecuencia emociones positivas como la alegría. Podría relacionarse con la acción del neurotransmisor llamado dopamina, implicado en el sistema del refuerzo cerebral y en la motivación. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, aquí hay una explicación. Una persona con un alto mecanismo una alta actividad de mecanismo, es decir, la búsqueda de nuevas conductas, es porque hay un factor llamado dopamina que es el que está encargado de eso, ¿no? Es el que genera esa conducta. Por lo tanto, aquí hay una explicación biológica de esto. Bueno, en pocas palabras y en síntesis, si se fijan, hay la ansiedad por un lado y la impulsividad por otro. Son conductas generadas por neurotransmisores o hormonas en su defecto, ¿sí? Una vez que constantemente estamos llevando ese tipo de conductas, va a determinar nuestra personalidad. Ejemplo, un niño o un sujeto que es constantemente castigado, ¿sí? Lo más seguro es que sea un niño ansioso o un sujeto ansioso. Conforme va creciendo y constantemente está viviendo ansiedad, lo va a llevar a actuar de manera introvertida, ¿sí? Por lo tanto, su personalidad será introvertida. ¿Por qué? Porque la vida, la sociedad, la familia, qué sé yo, lo llevó a castigarlo tanto que él biológicamente lo lleva a ser una persona ansiosa, ¿sí? La ansiedad tiene una base biológica. Por ende, pues es una persona introvertida. Por otro lado, a un niño que normalmente lo recompensaste, lo felicitaste, le diste premio, lo llevaste a que buscara nuevas conductas, lo lleva a ser una persona impulsiva bajo la perspectiva de este autor. Entonces, aquí lo más sano es la impulsividad y lo que es menos sano es la ansiedad. Por lo tanto, para este autor, para Gray, un individuo impulsivo es un individuo que está, digamos, lo más sano posible o relativamente sano, mientras que una persona ansiosa no es una persona sana, según Gray, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Seguros? sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, si hay alguna duda, háganmelo saber, si no, para ir a la tarea que les dejé para estas 2 semanas, porque creo que ahí hay dudas. Pero con respecto a este tema, ¿hay alguna duda, muchachos? No. No, profe. Ok, bueno, ¿cuál Profe, es? pues, bueno, No, no, mándeme. nada. No, dime. Pues de eso más o menos hablaba la tarea, ¿no? Ajá, es correcto. Exactamente, porque la tarea era la parte biológica. Este autor es un ejemplo de la perspectiva biológica. La perspectiva biológica es amplia, es inmensa, ¿no? Y habla de cómo el organismo es el que genera las conductas, ¿no? La conducta tiene una base biológica. Aquí lo quise aterrizar con este autor para que fuera más específico, pero tienes toda la razón, es más de lo mismo, nada más que aquí bajo la perspectiva de este señor llamado Gray. ¿Ok? Bueno, vamos a ver también pero no ahorita obviamente por tiempo, vamos a ver lo de las preguntas, ¿no? Nos va a servir como retroalimentar todo esto. Bueno, antes de cerrar la sesión, hay dudas, creo que con la tarea de las semanas, bueno, prácticamente la segunda quincena de mayo. ¿Cuál sería una de las dudas? La que yo le dije, profe. ¿Me la puedes repetir otra vez, porfa? O sea que si tenemos que mandar 2 líneas del tiempo, ya ve que puso en total 10 autores, pues en la primera semana vamos a mandar 5 y en la otra 5, Ajá. y la primera línea va a valer 20
y la otra 20 y pues en total 40. Ajá. Sí, está bien, o sea, Sí, eso fue lo correcto. que yo entendí. Sí, sí, sí. Es que yo les puse los 10 autores que ya vimos, ¿ok? Pero Ujú. para que no queden así como que ya los vimos y pues ya pasó, la idea es que hagamos una retroalimentación y que nos sirva como evaluación, ¿sí? Profe, Entonces, mándeme. y le vamos a poner lo más relevante del autor o quiere una historia acá No, no, no. larga. Lo más relevante y concreto posible. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Se los platico. Déjenme abrir la tarea. Profe, ¿tiene que ser línea del tiempo o puede ser un mapa conceptual? No, sí tiene que ser línea del tiempo. Pero miren, les voy a explicar. Nosotros hemos visto aproximadamente 10 autores, ¿ok? Esos 10 autores, para que no sea tan pesado, yo se los dividí en 2 semanas, 5 y 5. ¿Cómo es esto? En la línea del tiempo, ustedes me van a poner, de hecho les puse el link donde podrían más o menos ver la estructura. Aquí está, ¿no? El link. Pero, ¿cómo es esto? Lo pueden acomodar de dos formas. De hecho, alguien me preguntaba ayer eso. Lo pueden acomodar de dos formas. Uno es por orden de nacimiento, porque acuérdense que la línea del tiempo pues va en función del tiempo. Lo pueden hacer por orden de nacimiento. O sea, el primerito, el que nació, digamos, en 1810, lo ponen ahí. Después, ¿quién sigue? No, pues el que nació en 1820. Ok, ese es el segundo autor. Después el que nació en 1825. Ok, ese es el tercero y así sucesivamente, ¿no? Puede ser por el orden de nacimiento o también puede ser por la fecha de publicación de su trabajo. El problema ahí es que como hay autores que a lo mejor han publicado 3, 4 trabajos, pues va a ser cuál, ¿no? Pero también podría ser por esa forma, el que publicó la teoría psicoanalítica en 1800 no sé qué, el que publicó la rasgos de la personalidad en 1900, entonces se va acomodando Pues yo por creo que sería fecha. más fácil por la fecha de nacimiento de Ajá, ellos. exactamente, eso es más fácil. Puede ser por las dos, ¿no? Como ustedes quieran, pero Ujú. sí, exactamente es más fácil por la fecha de nacimiento. No habría ningún problema, ¿ok? Entonces, lo hacen los primeros 5 autores por la fecha de nacimiento. Ustedes me pondrían la fecha de nacimiento, por ejemplo, 1843, vamos a suponer, 1843, el nombre del autor, ¿sí? Y digamos que la información súper breve, o sea, no me van a poner un resumen de eso, ¿sí? Digamos, si es Freud, ponen la fecha, nombre, pues Sigmund Freud. ¿Cuál es la aportación? Vamos a suponer, 1, etapas psicosexuales, ¿ok? Entre paréntesis, oral anal, fálica, latencia genital. 2, término, pulsión. 3, inconsciente. Hasta ahí. Esto, o sea, no me van a definir la pulsión, no me van a definir el inconsciente, no van a definir todas las etapas psicosexuales, porque imagínense, pues sería atascado de información, ¿no? Lo ideal es eso, o sea, es que ¿cómo decirlo? Profe, Lo ideal es nada más identificar lo relevante del autor y posicionarlo en un hecho histórico. Este es el link que les mandé. profe. Aquí hay ejemplos. Mándeme, Por ejemplo, Freud mándeme. nació, vamos a poner el nombre completo, nació en no sé qué año, y es un psicólogo, psicoanalista, no sé qué chingados, y ya Ok. vamos a poner las aportaciones, y ya es todo. Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, ven esta imagen, ¿verdad? ¿Ustedes? Sí. Ok, Ay, a ver si hay otro que así se la me... neta creo que me sale. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? De línea del tiempo. Aquí la voy a hacer un poco más amplia. Vamos a suponer que esta es su línea del tiempo. La hacen en Word, lo hacen en PowerPoint, lo hacen en Publish, lo que ustedes quieran. Yo la verdad una vez me dejaron una tarea gigantesca y lo hice en PowerPoint. Ya ven que en Word ustedes configuran la página para el tamaño, ¿no? Carta, oficio y le puedes aumentar. En PowerPoint también se puede hacer lo mismo. Aumentas el tamaño y la posición horizontal o vertical de la diapositiva, de la hoja. Lo pueden hacer en PowerPoint, ¿no? Donde ustedes gusten. Vamos a poner, trazan la línea
Y vamos a suponer que este autor, aquí, le ponemos la fecha de 1939. Dijeron 1939 y aquí abajo la imagen de Sigmund Freud. Quizás mi creatividad me dice, ¿para qué le pongo el nombre si ya sé que es Freud? O le pongo la foto aquí de Freud y el nombre aquí, ¿no? S. Freud. 1939, perdón. Y aquí le pongo 1, etapas psicosexuales. 2, pulsión. 3, o impulsión. Y 3, inconsciente. Y ya. Ahora, si ustedes le quieren poner un poquito más de información, son libres, vaya. ¿Me explico? Si se fijan, son libres. Ustedes lo pueden editar, lo pueden acomodar como ustedes quieran. Si le quieren poner fotos, si le quieren poner sin imagen, con nombre, si le quieren poner Arial 12, Arial, lo que ustedes quieran, ustedes lo pueden poner. Pero sí que la información sea breve, pues no necesito que me pongan todo el resumen, vaya, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Ok, ¿sigue habiendo alguna duda de la tarea? No. No. ¿No? Ok, fíjense, les digo, son 10 autores, se los dividí en 5 y 5 porque pues le di el valor para calificación, ¿ok? El 40% para su calificación. Quiere decir que el resto de las actividades va a valer el 60%. Ponen la primera semana, o sea, esta que está corriendo ya, hacen sus 5 autores en la línea del tiempo. Sale, está bien, se las reviso, ok. Para la siguiente semana son los otros 5 autores. Pueden hacer una nueva línea del tiempo o nada más agregar los 5 autores a la que ya tienen. ¿Me explico? Ok. Como ustedes quieran, hacen una nueva o le agregan a los 5 autores, le agregan los 5 autores a la línea que ya tienen. Como ustedes decidan. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Sí? Sí, está Bueno, bien. ok, Sí. perfecto. Entonces, muchachos, una cosita. Yo les he dejado las tareas por todas las, digamos, 15 días, ¿no? Para 15 días, para que se organicen y se administren en sus tiempos, porque yo sé que no es mi única materia, ¿no? La mía no es la única materia, tienen 6 más quizás y también les han dejado mucho trabajo, los saturan. Yo entiendo, pero no les he cerrado la plataforma en el sentido de que no les pongo fecha, por así decirlo. Se los dejé el domingo, pues les cierro la plataforma el domingo, ¿no? Se las he dejado abierto. Ah, Pero voy a empezar ya a capturar las calificaciones que ustedes tienen. Hay tareas que valen 2 puntos, hay tareas que valen 10, así sucesivamente, ¿no? Voy a profe, empezar mándeme. a mí la última, la que era para el 16 de mayo o algo así, la neta se me pasó y yo había pensado que era para ayer, o sea, ayer 17, y yo se la mandé ayer, aunque sea 16, porque me fijé bien. Se Sí. agüita. No, a eso voy, de que puede haber errores, ¿no? Pues a mí también me pasa, a mí en la maestría también de repente, chin, pensé esto y me equivoqué y casi lloro, ¿no? Pero obviamente todo nos pasa. Yo lo que voy es de que, por ejemplo, estamos a 18 de mayo y he visto que en la semana, por ejemplo, la primera semana de mayo, la del 6 al 12, del 6 al 8, todavía hay gente que la envió a destiempo. A lo que voy es que sean puntuales, porque si no, entonces me voy a ver en la necesidad de Profe, ponerlas. ¿me está tirando la indirecta a mí acaso? No, Porque me llegó estoy, la pedrada, ¿eh? estoy diciendo en general. ¿Por qué les digo que lo suban a tiempo? Porque yo tengo que estar pasando las calificaciones. Entonces, por ejemplo, si reviso la de la primera semana de mayo, a lo mejor de 12 alumnos solamente entregaron 9, me faltan 3. Entonces, yo capturo la de los 3 y cuando vuelvo a checar, pues ya una semana o días después ya subieron. Entonces, para ustedes es como que pues, yo subí calificación, yo ya subí la tarea, pero ya califiqué, ¿me explico? Entonces tengo que volver a regresarme y es a destiempo. Ay, Entonces, pues yo lo que quiero es que
poderlos calificar bien y a tiempo a todos ustedes, pero si no me suben a tiempo, pues no voy a poder. Entonces, yo les doy la oportunidad de que no cerrárselas, sino que cumplan, pero si muchos siguen subiendo tarde sus tareas, entonces me voy Sí, a ver tienes razón. de bloquearlos. ¿Mande? Tienes razón. Ok, entonces, ¿dudas, muchachos? No. No. ¿No? Ok, pues bueno, entonces aquí la dejamos. De todas maneras, cualquier duda, cualquier cosa que salga con respecto a la línea del tiempo, díganme, me mandan un mensaje, ya saben que estamos ahí en el grupo, me lo mandan en el personal, como sea, pero ahí estamos, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe.